Hola, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan en esta hora, que el Señor me les bendiga abundantemente. Bueno, tenemos el privilegio de compartir de nuevo la palabra del Señor, que es una bendición para nuestras vidas. Y hoy quiero hablarles bajo el tema evidencias de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Eh, Según lo que leemos en la palabra y lo que el mismo Jesús nos dice, los discípulos se conocen por sus frutos. En Mateo capítulo 7, versículo 17, el mismo Jesús nos señala diciendo lo siguiente: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Vemos que Jesús mismo señala acá que según los frutos así es el árbol, o según el árbol así son los frutos. El árbol bueno va a dar frutos buenos y el árbol malo va a dar frutos malos. Eh, es lo que nosotros, lo que Jesús nos enseña. Un discípulo se identifica rápidamente por su forma de vida, cómo vive. También se identifica por su forma de pensar y por su forma de hablar. La persona, de acuerdo a cómo piensa, así va a hablar. De acuerdo a lo que hay en el corazón, así habla la boca, dice la palabra del Señor. Entonces, es fácil de identificar a un discípulo del Señor Jesús. Un discípulo del Señor no es una persona perfecta. Es una persona que tiene problemas, que tiene errores, pero es una persona que anhela la presencia del Señor Jesucristo en su vida. Es una persona que está en un proceso continuo de transformación. Su carácter está siendo transformado al carácter de Cristo. Y si esta persona cae, se levanta nuevamente y se restaura. Si tiene que pedir perdón, pide perdón. Si tiene que perdonar, perdona. Y prosigue a la meta del supremo llamamiento que nos habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, vemos que un discípulo se caracteriza por estas cosas. El Señor Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 8, nos dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice el Señor Jesús. Aquí vemos que una de las cosas que identifica al discípulo del Señor es que lleva fruto y que lleve mucho fruto lo que él anhela, lo que él desea. Y de esta forma dice que somos sus discípulos y de esta forma también es glorificado nuestro Padre Celestial. Si podemos ver, bueno, esos frutos también ya sabemos que se refiere a los frutos del Espíritu que están en Gálatas capítulo 5, verso 22, que ya conocemos cuáles son esos frutos, ¿verdad? Eh, Vamos a ver entonces tres cositas que son evidencias de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Voy a mencionarlas ahí una a una. Número uno, para un discípulo de Cristo, Jesús está en el primer lugar en su vida. No hay otra cosa mayor para un discípulo de Cristo que Cristo en su vida, en su mente y en su corazón. Y esto el mismo Jesús lo dice en Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo. Vemos entonces que es importante que aquel que se considera discípulo de Cristo tiene que analizar esto, tiene que entender que Cristo debe de estar en su vida en primer lugar. No puede haber algo más grande que Cristo en su vida, sino que Cristo es lo más grande que debe estar en su corazón. Lo reconoce como lo más importante en su vida, lo reconoce como el Señor de su vida, es lo que nos dice el versículo 26. Y el versículo 27 de Lucas capítulo 14 nos dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor Jesús. O sea que también aquel que se define como discípulo de Cristo debe de morir a sí mismo, porque la cruz es símbolo de muerte. Debe de morir a sí mismo. Una persona que dice que es discípulo de Jesús es porque ha tomado la decisión de morir a su propia voluntad, a sus propios deseos,
a sus sueños inclusive, y ha entregado las riendas de su vida a la voluntad de Jesucristo. Es importante porque esto define a los discípulos de Jesús, o sea que Jesús está en primer lugar en su vida. Eh, y el mismo Pablo, cuando leemos las cartas paulinas, él nos muestra que él renunció a todo para seguir a Cristo. Dice que todo lo tuvo como pérdida, todo lo tuvo como basura. Inclusive nos dice que ya no vive él, sino que vive Cristo en él, que con Cristo está juntamente crucificado. Entonces, esta es la forma en la que debe de vivir un discípulo del Señor Jesucristo. El versículo 33 del capítulo 14 que estamos leyendo de Lucas, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí esta palabra nos muestra que no hay otra forma de ser discípulo de Jesús, que es eh, permitiendo que Él sea nuestro Señor, es permitiendo que Él tome el control de nuestra vida, es permitiendo que Él sea que tenga el primer lugar en nuestra vida, porque si no es de esa forma, si no renunciamos, dice el versículo 33, a todo lo que poseemos, no podemos ser discípulos de Él. Es importante que lo tomemos en cuenta, todos los que nos llamamos discípulos de Cristo. El segundo punto que identifica a un discípulo verdadero de Jesucristo es que es obediente a la palabra de Dios. Tiene una obediencia total, completa a la palabra de Dios. Y el mismo Jesús lo dice en San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, aquí el Señor Jesús lo que está diciendo es que para ser sus discípulos, o sea, verdaderamente sus discípulos, debemos de permanecer en su palabra. Ese permanecer es estar en obediencia, es seguir esos fundamentos que Él nos dejó establecidos en la palabra, esos mandamientos que Él nos dejó establecidos en la palabra, y debemos de obedecerlos. Es lo que Él dice, para que seamos verdaderamente sus discípulos. O sea, que esta palabra verdaderamente se refiere a que hay discípulos falsos y discípulos verdaderos. Si usted y yo somos verdaderos discípulos de Jesús, entonces nos vamos a mantener en una completa obediencia hacia la palabra de Dios, aun cuando muchas veces el ser obediente a esa palabra nos cueste el ser rechazados, nos cueste el ser vituperados, nos cueste muchas veces que seamos despreciados por algunas personas, pero debemos de pesarnos. Si somos verdaderamente discípulos de Jesús, nos vamos a mantener firmes en obediencia a la palabra de Dios. En San Juan 8:31 también Jesús nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Una de las cosas que demuestran que Jesús es nuestro Señor y nosotros como discípulos de Él es que hacemos lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha dicho en su palabra, porque es la única forma en la que podemos nosotros dar evidencias de que somos discípulos de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús no se conforma con solo estudiar y aprender la palabra de Dios, sino que la vive diariamente. O sea, la palabra no es solamente para aprenderla, no es solamente para conocerla, no es solamente para nutrir nuestro intelecto, sino que va más allá. La palabra de Dios es para vivirla, es para vivir a través de ella, porque la palabra inclusive santifica nuestra vida. El Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, mi palabra es verdad, dice el Señor. Entonces, vemos que es necesario que vivamos a través de la palabra, en una obediencia completa, en una obediencia absoluta a Dios. Un conocimiento sin práctica es una religiosidad pura lo que está viviendo la persona. Es necesario, amado hermano y hermana, que seamos obedientes a la palabra de Dios. Pedirle guianza al Espíritu Santo cuando leemos la palabra de Dios y decirle: Señor, dirígeme, ilumina mi vida, ilumina mi mente, mi corazón, y ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser aplicada a nuestras vidas, si no, no tendría sentido para nosotros. Es importante que tomemos esto. Y en tercer lugar, otra evidencia de un verdadero discípulo de Jesús es que ama como Cristo ama o como Él nos ha amado. Entonces, vemos que esta tercera evidencia que les quiero plantear acá, en esta hora, es muy fuerte.
porque debemos de amar no a nuestra forma, no a nuestra manera, no a una manera condicional, sino a la manera en que Cristo nos ha amado. Y dice la palabra del Señor eh, en San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vea qué linda esta palabra y cómo el Señor nos ilumina en este momento. Este mandamiento que Dios nos ha dejado, un mandamiento nuevo, dice Jesús, es que nos amemos unos a otros, pero la condición es que nos amemos unos a otros como yo os he amado. Imagínense el nivel de amor con el que Jesús nos ha amado, que Él se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Y esa es la medida de amor que el Señor nos está pidiendo entre nosotros mismos, que nos amemos así como Él nos ha amado. Y dice, porque en esto es que van a conocer todas aquellas personas que están afuera, que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es necesario, amado hermano y hermana, que nosotros nos amemos con ese amor de Cristo, de esa manera como Cristo nos ha amado. Es importante que nos amemos de esa forma porque es la forma en que nos vamos a identificar las personas de afuera. Es la forma en que ellos van a decir, mira, sí es cierto que estos son discípulos de Jesús, que estos son hijos de Dios, porque tienen un amor completamente diferente al amor que está en el mundo. Es un amor en el cual nos cuidamos, nos ayudamos, nos tendemos la mano, y estamos orando unos por los otros. Y bueno, es una forma especial en la cual las personas van a poder ver que nosotros somos discípulos de Jesús, porque el amor de Dios está en nuestros corazones. La palabra del Señor dice que Él derramó su amor en nuestros corazones. Es importante, amado hermano y hermana, que ese amor de Dios se manifieste en nuestras vidas. Es algo importante. Y ese amor se va a manifestar de esta forma, cuando nos cuidamos, cuando nos amamos, cuando nos ayudamos, cuando nos respetamos, inclusive cuando muchas veces nos humillamos delante de otros para que otros sigan adelante. El mismo testimonio que tenemos. Muchas veces somos atacados por personas aún de la misma iglesia y nosotros, si tenemos amor por esas personas, no vamos a pelear con ellos, no vamos a defender ni nuestros propios derechos, sino que más bien vamos a permitir que ellos sigan creciendo, aunque nosotros tengamos que mermar. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios el que está en nuestras vidas. Y cuidar al débil, dice la palabra de Dios. Y el débil es aquel que muchas veces no entiende la palabra como debe de ser, que no tiene un conocimiento mayor hacia la palabra de Dios. Entonces, a estas personas debemos de cuidarlas con amor. Y Dios nos pide que amemos como Él ha amado, que amemos a sus hijos, a nuestros consiervos, que amemos inclusive la obra de Dios en la tierra, amén. Que lo amemos y amemos aún a las personas que no tienen a Cristo para que puedan venir al Señor. Esta es una de las características más fuertes que debe de haber en un discípulo de Jesús, el amor, y ese amor debe ser al nivel en que Cristo nos ha amado. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Eh, Ahora, son tres cosas fuertes que les he mencionado de señales de un verdadero discípulo. Pero con esto que nos pide el Señor, ¿cómo es posible ser un discípulo? Si son cosas que parecieran imposibles muchas veces, que nosotros las pudiéramos cumplir o llevar a cabo. Bueno, esa pregunta, ¿cómo es posible ser discípulo con esta situación? El mismo Cristo la contesta en su palabra. Y Él nos muestra el camino. En San Juan, en el capítulo 15, usted va a ver donde Jesús habla de la vid y los pámpanos. Y Él ahí pide que los pámpanos den mucho fruto. Pero también nos dice lo siguiente en el capítulo 15 de Juan, en versículo 5. Y Él dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira, aquí está la clave para poder llevar muchos frutos y ser discípulos así de Jesucristo. Primero debemos de permanecer, porque Él es la vid. Dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Tiene que haber una permanencia en Jesús para poder llevar
esos frutos de discípulos verdaderos que Él quiere que nosotros demos. Es necesario que permanezcamos en Jesús, conectados a la vid, en Cristo Jesús, porque dice la tercera parte de este versículo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oiga lo que dice el Señor Jesús. Separados de mí, nada, o sea, nada es nada, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Es imposible. No hay un método humano, no hay estrategia que funcione para que podamos dar frutos y ser transformados y cumplir con los mandamientos de Jesús si vivimos lejos de Él. No podemos estar alejados de Jesús. Jesús debe estar dentro de nuestras vidas. Debemos estar conectados a Él para poder dar frutos dignos de arrepentimiento. No podemos dar frutos separados de Cristo. Es importante que le pidamos a Dios en esta hora que Él continúe dándonos de su gracia preciosa, de su gracia divina, para poder vivir y permanecer en Él, para no soltarnos, que no nos suelte de su mano preciosa, para poder continuar dando frutos. Muchas veces, amado hermano y hermana, tratamos de desmayar, a veces nos debilitamos, a veces queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo para Dios. A veces, hermanos, queremos retroceder, pero cuando vemos estos panoramas, cuando nos damos cuenta que solamente de esta forma, conectados con Cristo, permaneciendo en Cristo, es que podemos salir adelante. Esto nos motiva nuevamente, esto nos da fuerza. Si usted ha estado desanimado, desanimada, si usted se ha apartado un poco del Señor Jesús o te has apartado un poco de la iglesia, en esta hora yo te digo, es el momento, es el tiempo para volverse al Señor Jesucristo. Es un tiempo especial que Dios nos está dando. Mire, en este tiempo estamos siendo probados, estamos pasando por el fuego. En este tiempo de pandemia, de tribulaciones, de angustias, de persecución, de problemas, estamos pasando por el fuego y nosotros necesitamos demostrar que tenemos un carácter de hijos de Dios, que tenemos un carácter de discípulos de Cristo y que no habrá nada que nos va a hacer retroceder, que vamos a estar firmes en el Señor caminando y viviendo hacia adelante. El enemigo ha lanzado todo tipo de ataques, ha sacado toda su artillería en este tiempo para tratar de destruir, para tratar de engañar, dice la palabra de Dios, si es posible, aún hasta los escogidos de Dios. Pero sabe una cosa, el discípulo de Cristo, la discípula de Cristo, se mantiene firme y sigue hacia adelante. Recuerde que un verdadero discípulo de Cristo es aquel que tiene a Jesucristo en su vida en primer lugar. No importa lo que venga, puede venir enfermedad, puede venir problemas económicos, pueden venir lo que vengan tempestades, pero esa persona se mantiene firme porque Cristo ocupa el primer lugar en su vida. También un verdadero discípulo de Cristo es aquel que tiene obediencia total, completa, absoluta a la palabra de Dios, que no se mueve de ahí, que está firme. Y es un verdadero discípulo es aquel que ama como Cristo amó. No importa cuántas veces te señalen, no importa cuántas veces te critiquen, te murmuren y la gente haga todo en contra de nosotros lo que quieren hacer, aún hasta nuestros amigos, aún hasta nuestra familia, nosotros seguiremos amando porque el amor de Dios está en nuestros corazones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Amado hermano y hermana, ahí donde estás en su casa, yo quiero pedirte que oremos un momento y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y para mi vida, en el nombre de Jesús. Amado Dios, en este tiempo queremos darte gracias, Señor, por esta palabra bendita y santa, Señor. Gracias porque esta palabra, Dios mío, me hace ver, Dios mío, cuál debe ser mi carácter como un verdadero discípulo delante de ti, Señor Jesús. Señor, esta palabra me hace ver que yo debo de tenerte a ti en mi corazón en primer lugar antes que cualquier otra cosa, Dios mío. Antes que el trabajo, Dios mío. Antes que el dinero, Dios. Antes que la familia, Señor. Antes que cualquier otra cosa, tú debes estar en primer lugar en mi vida. Señor, también puedo entender a través de esta palabra que debo tener una obediencia completa y absoluta a tu palabra, bendito Dios. Señor, y también debo de amar como tú me has amado y como tú has amado a la humanidad. Amado Dios, solamente conectado a ti, Señor, solamente permaneciendo en ti, Señor Jesús, es que yo puedo alcanzar este nivel de discipulado, Dios, como tú quieres que sea un discípulo transformado, Dios, conforme a la imagen y semejanza tuya. Bendito Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas y amigos que están escuchando esta palabra. Señor, ayúdales también a ser tus discípulos, Padre de la Gloria, a convertirse en discípulos verdaderos, Dios mío, que puedan entregar sus vidas por ti, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén y amén.
Bueno, mis amados y amadas, que Dios les bendiga y que tengan un lindo día, una linda tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.